Bueno, muchísimas gracias Inés y Jorge por ponernos aquí en sintonía, por abrir el corazón, por hacernos vibrar. Y ahora viene Ismael Santos, que fue capitán del equipo de baloncesto del Real Madrid. El deporte lo lleva en las venas y a raíz de dejar el deporte profesional se fue a la montaña donde donde se descubrió a sí mismo. La montaña le desnudó y se encontró. Y entonces él viene a compartir con nosotros cómo el deporte puede ayudarnos a descubrirnos, a reconocernos y a conectar con lo que realmente somos. Muchísimas gracias, Ismael, por aceptar estar aquí dentro de tus viajes continuos. Ha hecho un pequeño paréntesis de unos días para acompañarnos, así que muchísimas gracias. Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Bueno, pues antes de empezar, muchísimas gracias a todos por estar aquí en este precioso día, que en vez de iros a la playa o a dar un paseo, pues estáis aquí, o sea que muchas gracias. Gracias a Inés y a Jorge por, bueno, pues por esta atmósfera tan maravillosa que habéis creado y que nos ha hecho, como ha dicho Mónica, pues abrir un poquito el corazón y dejar los pensamientos y estar más presentes. Y especialmente a Mónica y Alberto por, primero, enhorabuena por haber creado estos eventos que, como está ahí escrito, pues están hechos desde el corazón, por ser valientes, y muchísimas gracias por haberme invitado y por haber pensado en mí. Y bueno, pues voy al tema por el cual estoy hoy aquí, ¿no? Pues que es lo que ha sido realmente mi vida, que es el deporte, en concreto el baloncesto y luego la montaña. El deporte y la montaña como herramientas, como instrumentos, como medio, como motor de crecimiento vital, espiritual, que me ha acompañado toda la vida y que me ha ayudado a ser, pues, la persona que está hoy aquí sentada, ¿no? Entonces, no podría explicar todo ese proceso si no os cuento mi vida, con lo cual es algo biográfico, es algo que también me toca mucho todo mi ser y el corazón, porque al final son vivencias mías desde que soy pequeño y son parte vital y parte integral de lo que ha sido mi vida y de quién soy hoy, ¿no? Entonces, esta historia, que es la historia de mi vida, empieza en una ciudad pequeña del norte de España, que es Orense, que es donde yo nací, hace 44 años. Y empieza, que es lo primero que yo tengo en mi corazón y en mi cabeza, con la separación, con el divorcio de mis padres, un hecho que ha marcado toda mi vida a nivel emocional. Esa separación tuvo lugar cuando yo tenía 5 años y ello produjo que mi hermana pequeña se quedara a vivir con mi madre y yo me quedara a vivir con mi padre. Mi infancia fue una infancia muy solitaria, una infancia con mucha disciplina y entonces una infancia en la que mis recuerdos de ese chaval pequeño son, no quiero decir de sentir abandono, porque no fue así, pero sí una infancia muy distinta a lo que puede ser lo convencional. Entonces, ahí tuvo lugar mi encuentro con el deporte, en concreto con el baloncesto, en mi colegio de los Salesianos. Y el deporte supuso para mí esa no persona, pero ese ente o esa actividad en la cual yo focalicé toda mi energía y supuso el vivir, supuso para mí esa familia que yo no pude tener de pequeño. Yo hablaba con mi balón de baloncesto, de minibásquet, dormía con mi balón de minibásquet
iba al colegio botando con ese balón. Y me pasaba los días así. Yo me levantaba muy temprano, a las 6 de la mañana, iba al pabellón de los deportes de Orense, primero hacía natación, luego iba al colegio, comía allí, luego entrenaba por la tarde y luego llegaba a mi casa muy tarde, pero mi familia, como tenía un restaurante, cenaba y me iba a la cama. Entonces, como os he dicho, una infancia solitaria, dura, disciplinada, que me fue forjando poco a poco mi carácter. Era un chaval muy reservado, introvertido, y debido a la educación que tuve, tomó un camino, una dirección en la cual todas las lagunas y carencias emocionales las dejaba a un lado y, como os he dicho antes, focalizaba toda su energía, todo su amor, todo su cariño en el baloncesto, en intentar salir de aquella situación que yo ya desde pequeño no me sentía a gusto, no sentía que quería estar en donde vivía, no sentía que quería estar con mi familia y quería irme. Y entonces mi única salida era el deporte. A los 13 años, digamos que tuvo lugar pues, esa salida, esa, no digo huida, pero sí el irme de donde yo no estaba a gusto y me fui a Madrid. Y para mí aquello supuso pues como el principio de darle sentido a mi vida. Recuerdo que desde muy pequeño siempre me ha perseguido algo que ha sido el intentar darle sentido a las cosas, ¿no? Y como os decía, no tenía sentido el vivir donde vivía y de la manera en la que vivía. Y el deporte y el baloncesto, y sobre todo el llegar a poder jugar en el Real Madrid, que fue mi sueño desde pequeño, fue lo que perseguí, porque lo que me hacía sentir el deporte y el baloncesto en particular se convirtió en mi sueño, no por querer llegar a tener reconocimiento, fama ni dinero, sino porque ya desde muy pequeño soñaba con algún día poder transmitir todo lo que el deporte me estaba transmitiendo. Y entonces esa ha sido la principal ilusión y lo que me ha movido durante toda mi vida deportiva. No, mucha gente piensa que el deporte, pues, o que la gente juega por otros motivos, y es cierto que es así a veces, ¿no? Pero en mi caso realmente lo que me ha movido siempre ha sido ese motor, ¿no?, interior de poder transmitir y compartir con todos, pues, chavales o con gente joven, lo bonito, lo esencial y lo verdaderamente importante que lleva el deporte. Una vez en Madrid ocurrió una cosa que también ha marcado fuertemente mi vida. Cuando tenía 15 años, dos cosas. Por una parte, debido a mi mala relación con mi madre, tuvimos una discusión y aun siendo tan joven, luego, bueno, pues decidimos no volver a hablarnos durante mucho tiempo, durante pues prácticamente casi 20 años. Y luego, por otra parte, también me descubrieron una lesión en la espalda, una lesión congénita, y los médicos hicieron un informe diciendo que tenía que abandonar pues, la práctica del baloncesto y que no podía seguir jugando, ¿no? Eso me tuvo apartado pues, de los entrenamientos 6 meses y eso me hizo conocer luego pues, a la persona que se convirtió en uno de mis mejores amigos, un fisioterapeuta que después de mucho esfuerzo, pues después de 6 meses logró rehabilitarme, ¿no? ¿Por qué os cuento todo esto? Os cuento todo esto porque mi vida ha sido vivida desde el corazón y porque desde muy pequeño y con todos estos acontecimientos no tendría sentido si no hubiera, o sea, si yo no cuento la historia de mi vida desde esta perspectiva. Entonces, el deporte durante todo ese tiempo
digamos que me fue forjando mi carácter y me fue ayudando en mi carácter rebelde, salvaje, competitivo, de lucha contra el mundo, de incomprensión. Me ayudó a saber ganar y a saber perder. Me ayudó a tolerar y asimilar muchas frustraciones. Me enseñó a ser humilde, ni ser demasiado soberbio o vanidoso, ni infravalorarme. O sea, me enseñó la justa medida de la humildad. Me ha enseñado el sentido de la solidaridad. Me fue enseñando a ser más prudente, a autodominarme, a calmarme. En fin, para mí, durante todos esos años, sobre todo en la adolescencia, supuso pues esos padres, esa familia que te educa. Entonces, para mí, más que una actividad, más que un hobby, más que incluso luego pues una profesión y una manera de ganarme la vida, el deporte significó mi verdadera escuela de vida, mi verdadera familia. Me enseñó también algo muy bonito, que es el de entregarte a algo sin esperar nada a cambio. Es una especie de gratuidad del esfuerzo, ¿no? O sea, yo al baloncesto le dediqué los 25 años de mi vida, y cada día de mi vida, cada día que he ido a entrenar, cada partido que he jugado, he dado el 100%, yo diría que incluso más, pero hasta la última gota de sudor, hasta la última gota de sangre, todo, ¿no? Y lo he hecho sin ánimo de nada, sin esperar nada a cambio, aunque luego pues, se haya convertido en mi profesión. Pero eso ha sido una consecuencia, yo creo, del amor tan grande que he sentido por él, y ese amor viene porque me ha dado tanto y me ha enseñado tanto que yo no jamás he dudado. Siempre me ha parecido como engañarme a mí mismo y ser desagradecido el no dar por mi parte todo debido a lo que él me estaba dando. Una vez en Madrid llega el momento pues, que yo había soñado durante mucho tiempo, que fue el de convertirme en profesional, ¿no? Y el debutar pues, con el equipo profesional del Real Madrid cuando tenía 16 años. Y bueno, pues luego mi vida entra en otra dinámica que es una paradoja. Todo lo que había soñado durante tantos y tantos años empieza a no gustarme, que es el mundo profesional, el mundo de la competición, todo lo que rodea al mundo del deporte, y que no me gusta porque pierde la pureza con la que yo concebía el deporte y el baloncesto. Cuando tenía 22 años, muy joven todavía, me encuentro con que había ganado todos los títulos que tenía que ganar. Era probablemente, si no el mejor, uno de los mejores jugadores pues, jóvenes y con más proyección en España. Y me acuerdo que el verano después de ganar la Copa de Europa, en el 95, recién cumplidos 23 años, empieza a asomarse a mi cabeza, a mi cuerpo, a mi espíritu, a mi mente, a todo mi ser, una pregunta. Pero la vida tiene que tener algo más que todo esto. Porque se puede considerar que estaba como en la cúspide de mi carrera, tan joven, después de muchos sacrificios, con mucho reconocimiento, y sin embargo yo no estaba a gusto. No quiero utilizar la palabra felicidad porque pienso que está demasiado manida y es muy subjetiva, pero no estaba a gusto, no estaba en paz, no me cuadraba todo aquello. O sea, es decir, yo había luchado durante mucho tiempo por aquello y resulta que aquello no me gustaba, no era lo que yo esperaba. Y entonces, desde ese momento, empieza como una cuesta abajo en la motivación de seguir levantándome cada día
sigue sin cuadrarme las cosas porque mi discurso es completamente distinto y mis sentimientos y mis sensaciones a todo lo que me rodea y a todo lo que tengo que vivir todos los días. Y eso supuso una enorme contradicción. Todo eso, porque las cosas nunca pasan por casualidad, sino que hay una causa, lleva a que con 27 años me tenga que ir de Madrid. Lo que pasa es que no por una causa deportiva, sino por una causa personal que me dolió mucho, que supuso en su momento pues un trauma, una tragedia y algo difícil de asimilar, y entonces me tengo que ir y me tengo que ir a Italia, ¿no? En ese momento pues lo que había sido el sueño y lo que había sido mi vida, para lo que había vivido, para lo que había trabajado, lo que había sido mi manera de vivir, mi estilo de vida, que no era simplemente el ser deportista y el jugar a baloncesto, sino jugar en el Real Madrid, ser el capitán, que como os había dicho era mi sueño porque me daba la posibilidad de poder transmitir a la gente, es un palco, digamos, pues inmejorable de visibilidad y de influencia en la sociedad. Todo aquello se desmorona. Y entonces ahí tiene lugar un antes y un después en mi vida. En aquel momento, pues cuando uno está metido en esa vorágine, no se da cuenta y lo ve todo negativo. Y sin embargo, con los años, pues ya hace mucho tiempo y hoy se ve con esa perspectiva que te hace ver que fue una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. Porque a partir de entonces empecé a descubrir quién era yo verdaderamente, qué era lo que realmente quería. Realmente el motivo por el cual había jugado tantos años, me había esforzado y me había sacrificado, aunque yo no lo supiera, porque eso es algo que se ve luego a posteriori, no era por reconocimiento, era por descubrir la persona en la que te conviertes durante ese proceso y durante ese camino, que es lo más bonito. No importa lo que uno consiga, lo realmente importante es lo que uno está dispuesto a dar de sí mismo, porque esa es la huella que dejas, ese es el legado que dejas. No son los títulos, no son los trofeos, no es lo material, no es el dinero que ganas, sino que es la manera en la que te comportas y, como he dicho, lo que estás dispuesto a dar de ti mismo. Eso es lo que realmente deja huella en todas las personas que tienes a tu alrededor y en ti mismo. Entonces, una vez llegados a este punto, a mis 27 años en los que me tengo que ir a Italia, una nueva vida y un nuevo mundo se abre para mí. Deja de... y sobre todo, una nueva manera de ver la vida, porque la veo desde otra perspectiva. En ese momento el baloncesto por primera vez en mi vida deja de interesarme. Y sigo jugando, que había considerado la posibilidad de retirarme, realmente por miedo a no saber qué hacer con mi vida, porque el baloncesto es lo único que había hecho desde que tenía 6 o 7 años. Entonces ese miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, a ese vértigo, ¿no? Como verte en un precipicio, pues hizo que, bueno, pues automáticamente pues yo siguiera para adelante, siguiera con mi vida, jugando en Italia, pero ya intentando 100% buscar otra salida a mi vida, porque dentro de mí resonaba insistentemente esa pregunta de la vida es otra cosa, pero necesitaba encontrar ese camino, esa salida, eso que me dio, eso que me había dado el deporte cuando tenía 6, 7 años, que yo lo había abrazado y que me había aferrado a él y que me había dado cariño, me había dado amor, me había educado, me había enseñado, me había dado unas pautas para vivir y me había educado, yo creo que racionalmente, pero yo seguía teniendo lagunas y carencias dentro de mí que las sentía cada vez más a nivel emocional, que influían pues en mi relación con mi familia, en mi relación con mis amigos, en mi relación con mis parejas, en mi relación
con todo y con todos los que me rodeaban. Y entonces fue en ese momento cuando apareció otro de los grandes regalos de mi vida, que fue la montaña. La montaña la conocí a través de mi exmujer, la cual era una apasionada de montaña. Y eso fue en el año 2001, o sea, yo tenía 29 años. ¿Y por qué digo que es uno de los grandes regalos de mi vida? Porque gracias a ella empecé a sentirme persona. El proceso que he seguido durante toda mi vida, debido a mi educación y a mis circunstancias de la infancia, fue el de omitir mis sentimientos, el de pensar que yo podía llevar una vida y en paralelo iban los sentimientos, pero que no tenían nada que ver conmigo, que yo podía manejar, digamos, esas emociones y esas carencias con tal de que yo siguiera con mi disciplina y con tal de que yo siguiera pues por ese camino de cumplir objetivos. Y eso fue así y lo logré durante un tiempo. Pero a medida que fui creciendo, a medida que fui cumpliendo años, a medida que fui madurando, esas carencias y esas emocionales iban saliendo siempre más y más y más, iban asomándose a la superficie. Todo lo que había estado escondido durante muchos años y que lo había tapado pues con entrenamiento, con disciplina, con sufrimiento, con pensar que yo era más fuerte que todo, con pensar que yo podía con todo, fue como una especie de boomerang. Es decir, todo aquello luego, en un momento determinado, me vino en contra. Y fue otro regalo, porque eso me hizo darme cuenta de que tenía que cambiar mi manera de vivir, de que no podía seguir viviendo simplemente tratando de seguir cumpliendo objetivos, pensando que la felicidad o que esa paz que todos buscamos o que ese bienestar interior que todos buscamos me iba a llegar de esa manera, porque ya había comprobado y constatado que no era así. ¿Y qué tiene la montaña de tan especial y de tan maravilloso? Pues para mí, yo pienso, o así lo he sentido y así lo siento, la montaña es como una especie de lugar mágico, de lugar en el cual pues los seres humanos se meten y profundizan en la incertidumbre, en lo desconocido, salen de su zona de confort. Entonces eso lleva a que vivas experiencias extraordinarias que no te puedes imaginar, y lleva implícito también algo muy bonito y a lo que no estamos acostumbrados, y yo creo que sería obligatorio el sentirse así de vez en cuando, vulnerables. La montaña te hace sentir muy, muy vulnerable, porque se te escapa todo lo que tienes alrededor. Te sientes muy pequeño, muy insignificante, no tienes el control de la situación, te sientes a merced de ella. Obviamente, cuanto más intensas, no quiero decir peligrosas, pero igual más al límite son las vivencias que tienes, pues más presente se hace en ti esa vulnerabilidad, ¿no? ¿Y por qué digo que sería obligatorio vivir ese tipo de situaciones? Porque cuando te sientes absolutamente vulnerable, estás completamente desnudo. No tienes tarjetas de crédito, no tienes soy abogado, soy arquitecto, soy doctor. No tienes vivo en tal sitio, vivo en tal, tengo este coche, tengo el otro. No eres nada, eres lo mismo que cualquier otra persona, eres lo mismo que una roca, eres lo mismo que un glaciar, eres lo mismo que los árboles. Es maravilloso porque te sientes parte de la naturaleza, te sientes parte, vuelves de donde has venido.
a mí la montaña me ha proporcionado una enseñanza que es que estamos siempre buscando a dónde ir, estamos siempre planificando el futuro, estamos tratando de adivinar lo que va a pasar, de tener más y más información, precisamente para no sentirnos vulnerables, como os decía yo, ¿no? Para tener en control la situación. Y a mí me ha enseñado que es todo lo contrario, que es maravilloso el hacer todo lo que puedas, por ejemplo en la montaña, para que no te pase nada, para reducir los riesgos, para minimizarlos, para no hacer cosas que obviamente puedan provocar que tengas accidentes. Pero te hace darte cuenta que una vez que tú has hecho eso, ya no dependes más de ti mismo, sino que dependes de ella. Y si tú estás en armonía con ella, si tú la escuchas, si te dejas llevar por ella, ella te va a guiar. Y esto no es filosofía barata, esto es así. La montaña tiene algo también maravilloso que es su silencio. Y la única manera de poder escucharla y a la vez escucharte a ti mismo, la única manera de poder saber lo que tienes que hacer, sea cual sea la situación, la única manera que tienes de llegar a una armonía y de fundirte con ella, es escucharla. La montaña te habla, la naturaleza te hablan los árboles, te hablan las rocas, te hablan los glaciares, te habla el viento, te habla la lluvia, todo te habla. Obviamente al principio no te das cuenta de ello, pero poco a poco, cuando logras que todos tus prejuicios, cuando logras que todas tus barreras, cuando logras que todas tus limitaciones se vayan poco a poco, entonces aflora esa conexión que naturalmente tenemos. Si no la tenemos es porque el papel en blanco que tenemos cuando nacemos se va emborronando de cosas. Y luego cuesta mucho tiempo el borrarlo y desalojar, digamos, todo lo que nos entra en la mente. Pero una vez que poco a poco vas logrando eso a través de un arduo trabajo, es maravilloso, porque la vida es mucho, mucho más sencilla de lo que la hacemos. Y además, lo que es más maravilloso todavía es que es mucho menos complicada, porque con las cosas esenciales que te enseña la naturaleza, puedes realmente, si queréis llamarlo, ser felices, estar en paz, tener bienestar, acontentarte, que no resignarte con las cosas esenciales, con las cosas simples. Y entonces entras en otra dinámica y en otra dimensión. Por eso digo que la montaña es mágica y es como un mundo metafísico, porque te lleva más allá de lo que vivimos aquí en la realidad. A mí ahora me cuesta mucho el vivir en una ciudad, pero no por la gente, porque a mí me encanta estar con la gente, pero me cuesta aceptar la realidad que se vive. Me cuesta el tener que vivir luchando por cosas que creo que son innecesarias, por cosas que creo que no tienen nada que ver con lo que realmente necesitamos. Entonces, por eso siempre, cuando hablo del deporte, de la montaña, hablo como esos instrumentos que realmente te dan la capacidad para autoeducarte y para autoconocerte, para reflexionar, que pienso que es algo absolutamente fundamental, porque si no tienes esa capacidad, si no tienes esa brújula interior, por mucho que tú busques, porque todos buscamos, no vamos a encontrar nunca el camino. O sea, ese camino que nosotros buscamos pasa por pararte, ¿no? Pasa por lo que yo llamo el tener una formación, digamos, integral, ¿no? O sea, a mí lo que realmente me ha ayudado, sea el deporte que la montaña, es que me ha potenciado enormemente la capacidad de reflexionar y de tener, pues, autodominio sobre mí mismo,
de conocerme mejor, de tener más autoestima, de tener más confianza, la capacidad de concentrarme, la capacidad de perseverar en el camino que tengo, que no es disciplina. Mucha gente piensa que hay que ser muy disciplinado, y yo personalmente no es que sea disciplinado, me dejo llevar por el corazón. Es mucho más bonito el escuchar lo que tu corazón te dice, porque luego es mucho más sencillo mantenerlo durante el tiempo. A mí me sería imposible el tratar de hacer algo que va contra lo que yo quiero hacer. Por eso escucho a mucha gente decir, a mí me cuesta mucho hacer deporte, o a mí me cuesta mucho tener una disciplina pues para comer o para... Y pienso que todo ello tiene la misma fuente y la misma raíz, que es que realmente no nos escuchamos, no estamos en conexión con nosotros mismos. Porque cuando uno está en conexión con uno mismo, sale lo que ha dicho Mónica al principio, sale amor. Una palabra que puede parecer cursi en la vida, pero es así, o sea, no hay otra cosa. Yo he tenido amor por el baloncesto, locura, tengo amor por la montaña, por la naturaleza, y siento verdadera pasión por poder compartir, como estoy haciendo ahora, o mejor todavía, en la montaña, lo que siento, y ver cómo la gente, cómo la montaña logra transformar poco a poco a la gente. Es algo que es inigualable, o sea, que es impagable, que no tiene precio. Por ello, pienso que es una fuente, son fuentes inagotables de sabiduría. Nos ayudan sobre todo o a mí me han ayudado a ser quien soy hoy, me ha ayudado a descubrir quién soy verdaderamente. Me ha ayudado a vencer mis inseguridades, mis miedos, que pienso que es lo que durante mucho tiempo pues, me ha atenazado y no me ha dejado ser yo mismo. Me pasa mucho que me veo, por ejemplo, hoy como soy, mismamente aquí, hablando con vosotros de todo esto, y es un regalo maravilloso de la vida y algo que hace muchos años no hubiera sido capaz de hacer, porque hace muchos años todavía estaba muy atenazado y todavía estaba pues como muy en mi rol de jugador de baloncesto, de capitán del Real Madrid, de persona que tiene que cumplir unos objetivos o que tiene que cuadrar con ciertos cánones y que tiene que respetarlos para que los demás estén de acuerdo con ello. Y al final he descubierto que el estar a gusto con uno mismo es cuando uno realmente logra ser el mismo. Cuando uno le encuentra sentido a lo que hace, cuando uno encuentra sentido a su vida. Y a mí, personalmente, yo he encontrado que la montaña, la naturaleza, me ha ayudado a entender el por qué estoy aquí, en este planeta. Me ha ayudado a destapar mi sensibilidad, me ha ayudado a encontrar mi esencia, me ha ayudado a estar en armonía con ella, a entenderla y a entenderme a mí mismo. Me ha ayudado, por ejemplo, una de las cosas más bonitas que luego me ha pasado durante ya no mi adolescencia ni mi juventud, sino ya más mis 30, a volver a hablar con mi madre. Después de casi 20 años sin hablar con ella, he logrado el vencer ese miedo a miedo no sé a qué, pero ese distanciamiento que tenía con ella, la montaña me ha derribado todas las barreras y ha logrado que nos volviéramos a acercar y a que hoy en día volvamos a tener una buena relación. Y entonces luego yo he descubierto el por qué yo no había hablado con ella durante tantos años. Porque en el fondo somos muy iguales, muy parecidos, y yo no me aceptaba a mí mismo por primero.
Con lo cual, para aceptarla a ella, primero tenía que aceptarme a mí. Entonces, como podréis ver, el proceso de mi vida, de ese chaval que creció como todos nos pasa, ¿no? Pues en un determinado ambiente, en una determinada circunstancia, con una educación, con una cultura, con unas influencias de tu entorno, creyendo que él solo se podía comer el mundo y que no necesitaba a nadie y que él iba a ganarle a todos y que iba a conseguir sus sueños, pues el proceso ha sido fantástico. Yo por eso digo que he tenido una vida maravillosa y privilegiada y que ha sido un regalo constante y lo sigue siendo. Porque, bueno, pues porque he pasado por ese volcán y ese fuego interior inicial, a poco darme cuenta que no estaba aquí para conseguir cosas, que no estaba aquí para ser el mejor, que no estaba aquí para intentar demostrar nada, sino que estaba aquí para entender muchas cosas de mí mismo, estaba aquí para compartir y estaba aquí para devolverle a la vida todo lo que me iba dando. Y así es, así lo siento y así es el verdadero regalo y por lo que estoy hoy aquí sentado. Lo que me ha llevado en estos últimos años a escribir 2 libros, uno sobre lo que ha sido pues mi vida anterior como jugador de baloncesto, mi vida actual como alpinista, como guía de montaña, y otro sobre el deporte y la inteligencia espiritual. Es el hecho de querer compartir todo lo que he aprendido gracias al deporte y a la montaña. Y pienso que es el regalo más grande y el punto mejor al que uno puede llegar en la vida, ¿no? Cuando uno es consciente de que no somos lo que conseguimos ni lo que damos, no somos lo que conseguimos, sino lo que damos. Cosa que durante mucho tiempo no entendemos, o a mí, por ejemplo, me ha costado entender. O sea, a mí siempre me ha parecido durante mucho tiempo, sobre todo por el entorno en el que me he movido del deporte profesional, que mostrar mis debilidades, que ser bondadoso, que ser compasivo, que ser empático, era una debilidad. Y sin embargo es una fortaleza. El reconocer tus errores, el no tener miedo a pedir perdón, el querer compartir. Pensamos que muchas veces, equivocadamente, que cuanto menos compartamos, pues para que no nos copien o porque yo quiero tener, pues o ganar más dinero, o tener más influencia, o tener más reconocimiento, piensas que es mejor, pero al final te das cuenta de que es una insatisfacción mucho más grande. Entonces, es maravilloso. O sea, realmente algo, cuando lo pienso, yo no he estudiado, por ejemplo, ninguna carrera, porque nunca me ha gustado estudiar. Dejé de estudiar a los 16 años. Me gusta mucho aprender viviendo y no estudiando, compartiendo, escuchando. Y entonces, realmente me encanta el haber podido comprobar, eso sí, con mucho esfuerzo y después de muchos batacazos, pero el haber podido comprobar lo sencilla, lo simple y lo esencial que es la vida. Siempre digo que el conocimiento académico es necesario, seguramente para trabajar, para ganarse la vida, pero hay un conocimiento que está muy olvidado y pienso que es fundamental para el crecimiento integral de una persona. Cuando me refiero al crecimiento integral me refiero al físico, al mental, al emocional y al espiritual. Cuando me refiero a espiritual no me refiero a religioso, me refiero a esa dimensión humana
que nos permite preguntarnos por el sentido de la existencia, que nos permite el tomar distancia de la realidad que vivimos. Me refiero a esa dimensión que nos permite hacer planes de vida y a esa dimensión que es humana, que nos permite trascender lo material, que nos permite ir más allá de lo que conocemos y adentrarnos en lo desconocido. Y en otra cosa muy importante, que es la autotrascendencia, que nos permite superar la barrera del yo y adentrarnos en el nosotros, ¿no? Entonces, esa dimensión no se estudia, esa dimensión hay que vivirla, esa dimensión hay que descubrirla, pero esa dimensión la tenemos dentro de nosotros, porque es inherente al ser humano. Entonces, a mí, realmente, lo que más me satisface de mi vida es que yo esa dimensión la he descubierto gracias a algo tan simple como es el deporte y como es la montaña, que tiene como característica común la actividad física y el contacto con la naturaleza. Y es realmente algo que está al alcance de todos. No hay que estudiar, no hay que tener disciplina, no hay que tener nada, no hay que estar en forma, no hay que hacer nada. Hay que simplemente dejarse llevar, como decía antes, pues por nuestro corazón, escucharnos y cuando nos escuchamos, indefectiblemente nos vamos a dejar llevar y nos va a apetecer darnos un paseo por la playa, darnos un paseo por un parque. Cuando hablo de la montaña y de la naturaleza, yo no hablo subirse al Everest ni subirse montañas difíciles, no tiene nada que ver. Es como la diferencia entre hacer actividad física y hacer deporte profesional. Yo he sido deportista profesional y pienso que el deporte profesional es horrendo y es una de las peores cosas que puede hacer una persona, porque es estresante, el mal estrés conlleva un mal estrés, pero no porque en sí mismo el deporte sea malo, sino por el concepto al que se ha llegado hoy en día de deporte, de batir récords, de romper marcas, de todo en lo que se ha convertido. Entonces, como lo que se vive hoy en día no es la esencia del deporte, o al menos el deporte profesional ha perdido toda esa esencia, yo no lo considero como algo bueno para practicar. Pero sí a nivel individual, a nivel amateur y como motor de crecimiento integral. Pienso que es absolutamente necesario. O sea, por eso recomiendo a cualquier, por supuesto, chavales, gente joven y gente de cualquier edad, que pienso no conozco ningún otro instrumento, herramienta, vehículo, medio para poder llegar realmente a tener ese conocimiento interior y para llegar a desarrollar y a potenciar esa dimensión espiritual. No conozco nada como lo que es la combinación entre la actividad física y el contacto con la naturaleza. O sea, realmente es un tesoro y es una fuente absolutamente inagotable de energía, de pureza, que nos transmite energía positiva continuamente. Es algo que podemos hacer, repito, sin ningún tipo de... No se necesita nada en especial, ni edad, ni preparación física, ni nada. Es uno de esos regalos que nos da la vida, que nos pone ahí, como decía yo, pues siempre digo, muy simple y muy sencillo, y parece que por ser tan simple y ser tan sencillo, pues que no tiene valor. Y es al contrario, son las cosas pues más simples y más sencillas pues las que al final tienen más valor, ¿no? Entonces, bueno, no quiero seguir hablando y seguir contándoos mi vida. Entonces, me apetecería que vosotros, pues como ha hecho antes Inés también, que participarais, que me preguntarais, que, no sé, pues si tenéis alguna duda, si queréis preguntarme cosas más concretas, pero eso, sobre todo que me apetece compartir con vosotros pues lo que ha sido mi vida, como he hecho, pero no solo contándola yo, sino que vosotros, pues no sé, pues me hagáis preguntas, observaciones o lo que sea.
Hola, yo quería saber si tú como guía de montaña, por ejemplo, la gente que va contigo, no está siempre pensando en hacer la cima más alta o 2 cimas en lugar de 3, o el plan en el que vais es en disfrutar, estar, pero sin objetivo concreto, o si no llegáis a hacerlo, pues no pasa nada. La gente que va a la montaña, una gran parte de ella la utiliza como válvula de escape a adrenalina, frustraciones que tengan en su vida, etcétera, etcétera. Entonces, las preguntas siempre son: ¿qué vamos a hacer? O cuanto más hagamos mejor, el entrenamiento que tengo que hacer. Y entonces yo siempre respondo que eso es lo de menos. Lo más importante es la actitud con la que uno va a la montaña. Seguramente la actitud es lo más importante para todo en la vida. Entonces yo mis salidas a la montaña con la gente las planteo primero haciendo cosas sencillas. Jamás voy con alguien a hacer algo que yo estimo que puede ser complicado, porque primero quiero conocer a esa persona y la conozco pues haciendo cosas sencillas, tranquilas, en las que hay un amplio margen de seguridad, en las que sabes que no va a pasar nada, y sobre todo pues para conocer las sensaciones que tiene esa persona, cómo se comporta, cómo acepta el sentirse en un medio como es la montaña, como decía antes, pues cómo acepta sentirse vulnerable, cómo acepta adentrarse en lo desconocido, la incertidumbre. Y una vez que yo más o menos pues veo y percibo cómo esa persona se siente ante eso, se siente también conmigo y yo con ella, pues poco a poco vamos haciendo pues como un plan para ir haciendo siempre cosas más complicadas, más difíciles, porque el ser humano siempre piensa que hacer algo más difícil le va a dar más satisfacción. Yo no lo creo así, pero sí es cierto que viviendo situaciones que te lleven más al límite, como decía antes, sí he descubierto que hacen que aprendas más de ti mismo y que llegues más a conectarte contigo mismo. Entonces yo utilizo la montaña para eso. Utilizo la montaña no para que la gente se haga la foto en la cima y luego le diga a los amigos, oye, mira, pues he sido capaz de llegar ahí. No, la utilizo como instrumento de aprendizaje. E intento inculcarle a la gente con la que voy que el llegar a una cima no es porque seamos más o menos fuertes y porque hayamos entrenado más o menos, sino que llegamos a una cima porque la montaña nos deja llegar a la cima. Entonces, realmente, para mí el oficio de guía me lo tomo como un transmisor de todos los valores y de todas las cosas maravillosas que me ha transmitido la montaña a la gente con la que voy. Hola, buenas. ¿Se me oye? Sí, se te oye, se te oye. Bueno, pues desde que te he escuchado al principio, pues me he sentido muy identificado contigo. Yo también he tenido una niñez ahí complicada y luego yo también, bueno, no he tenido el éxito que has tenido tú a nivel profesional, pero yo también huí por ahí, me fui a otros países y también, bueno, eso me enriqueció como persona. Yo también en el deporte y en la montaña, en la naturaleza para mí es vida. Lo que sí me cuesta también estar ahí en la ciudad, lo que has dicho tú que, bueno, pues para sacarte ahí tu dinero, Entonces, lo que te quiero preguntar es cómo fue tu proceso desde que dejaste el Real Madrid o tu profesión de Real Madrid, hacerte guía de montaña. ¿Por qué te hiciste guía de montaña? Es decir, ¿por qué no te vas a la montaña solo? Ese proceso de jugador de baloncesto a guía de montaña, tu proceso. No sé si me entiendes. Perfectamente. Sí.
Porque me imagino que tendrías tus bueno, momentos vulnerables, qué hago con mi vida, dónde voy, qué hago. Bueno, no sé. Muchas gracias. Sí, te entiendo perfectamente y gracias por la pregunta. El proceso de dejar de jugar a ser guía de montaña ha sido el proceso más duro con diferencia de mi vida. Uno de los pasos más complicados y más difíciles para un deportista profesional es abandonar lo que ha hecho con tanto cariño y con tanto amor y tanta pasión durante tantos años. Pero no ya solo por el hecho en sí de lo que es abandonar la rutina de todos los días, ¿no? Que te llena toda tu vida y que es una manera de vivir por cómo comes, por cómo las horas que duermes, el descanso, por todo en general, por el entrenamiento. No solo por el reconocimiento que puedas tener porque la gente te conozca, sino por el vacío existencial que se te presenta. Porque de repente pasas a ser una persona más y porque realmente no sabes qué hacer con tu vida. Pasas de estar aquí a nivel de sentirte pletórico y de sentirte muy lleno con todo lo que haces y realizado, a dar un paso en el cual vas hacia la total incertidumbre. En el mejor de los casos, igual sabes ya lo que vas a hacer, aunque no tengas la misma pasión y no te realice de la misma manera, y en muchos casos, como a mí me pasó, no tenía ni idea. Yo sabía que no quería seguir jugando, sabía que no quería seguir por ese camino, y como había descubierto la montaña, sabía que quería ir a la montaña, pero tampoco sabía qué quería hacer en la montaña. Perdón. Entonces, realmente sentí miedo, mucho miedo. Sentí mucha incertidumbre y me sentí absolutamente vulnerable, porque además, para complicarlo un poquito más, yo no volví a España. Yo, como me había quedado a vivir en el extranjero, decidí quedarme allí y entonces mi vida nueva la empecé en otro país, teniendo que aprender otro idioma, siendo totalmente desconocido, sin ningún tipo de ayuda. Y lo hice en parte por cabezonería y por orgullo, porque sentía que aquí no me habían querido y me habían echado y no quería volver y quería demostrarme que podía rehacerme una vida fuera de aquí. Y en parte, que fue la mayor parte, porque quería realmente sentir lo que significa ser tratado como una persona y no como un nombre. Y quería descubrir hasta dónde podía llegar yo y qué podía sentir y qué podía descubrir de mí mismo siendo anónimo y no que me pararan por la calle o que en cuanto me vieran dijeran, ah, sí, Ismael Santos, el capitán del Real Madrid. Yo no quería eso. Y no lo quería no por despecho y no porque renegara de mi pasado. No reniego de mi pasado, pero sí quería el conocer y, como he dicho, o sea, el descubrir qué había más allá de esa imagen que la gente tenía de mí. Eso a la vez hacía que tuviera muchísimas dudas y muchísima incertidumbre, porque, claro, estaba muy acostumbrado a que la gente me tratara de una manera y me viera de una manera. Y entonces eso supuso pues un proceso de adaptación y muy grande, pero también me ayudó mucho a aceptarme a mí mismo, a descubrir mi verdadero valor, a tener que reinventarme. Con lo cual, otro de los grandes regalos de la vida. Mucho sufrimiento, mucho dolor, pero no por el hecho en sí, porque al final también luego vas descubriendo con el paso del tiempo que sufres porque tú te has montado una película y porque te creas una imagen, y luego entonces cuando las cosas no salen como tú te crees que deberían de haber salido, pues entonces tienes esos problemas, ¿no?
Pero bueno, fue un proceso que hoy reconozco que fue una de las grandes enseñanzas y de los mejores momentos de mi vida, años de mi vida. La otra cosa que tú me has preguntado de por qué he querido ser guía y no solo ir a la montaña, pues porque cuando dejé de jugar empecé a viajar mucho, porque disponía de mucho tiempo y podía permitírmelo, y empecé a vivir muchas experiencias en la montaña y a conocer muchos sitios. Y entonces me pasó lo mismo que cuando jugaba en mi colegio y quería ser jugador del Real Madrid. Quería hacerlo para luego poder compartirlo y transmitirle a la gente todo lo que yo sentía. Y con la montaña me ha pasado lo mismo. Durante unos años al principio, a mí me valía el seguir experimentando yo cosas por mí mismo, seguir conociendo y seguir descubriendo. Pero luego, en un momento determinado, descubrí que lo que quería era una vez más el compartir todo aquello con la gente, que no me lo quería quedar para mí mismo, porque si no me estaría perdiendo algo muy bonito, la parte realmente bonita. De qué me valía a mí subir a una cima solo, o seguir conociendo sitios y seguir viajando. Sí, eran experiencias, pero realmente lo que me faltaba era el poder compartirlas, que es la parte bonita y la parte que luego al final pues te aporta, ¿no? Aunque luego en la montaña lo que reine sea el silencio, y cuando llegas con un grupo de personas a la cima de una montaña o con una persona, o has estado haciendo pues un trekking durante varias semanas, no hay muchas palabras tampoco. Hay abrazos, hay lágrimas, hay miradas de complicidad que sobran. Son momentos maravillosos y mágicos, porque pienso que los momentos mejores son en los que se habla muy poco o casi no se habla, porque el silencio transmite mucho más que las palabras. El proceso, por ejemplo, y el sufrimiento que conlleva el hacer, por ejemplo, ciertas cimas. Cuando uno llega a la cima y mira para abajo y ve todo lo que ha hecho y ve todo lo que le falta todavía por bajar, ni está contento, ni salta de alegría, lo único que hace es estar consigo mismo. Se siente pequeño, se siente insignificante, se siente agradecido, se siente muy humilde, y eso es lo que a mí me gusta compartir con la gente con la que voy. Y ese es el motivo por el cual me hice guía y por el cual disfruto tanto haciéndolo. Bueno, yo quería decirte que me he emocionado con tu historia, porque me ha hecho comprender un poco más a mi hijo. Mi hijo desde los 11, 12 años se iba a la montaña en bicicleta y yo conectaba con mi miedo a la montaña, ¿no? Y entonces eso, me has hecho entender que no era una escapatoria, que era un encuentro con él, ¿no? Ahora tiene 17 y por todos lo mismo hemos vivido en Asturias, en Navarra, y ahora, bueno, pues por todos los sitios su bici la acompaña, la montaña. Lo peor de todo esto es la competición. Él está compitiendo y no llegó a entender el mundo de la competición, ¿no? Me parece un machaque, un abuso. Entonces, esa parte de encuentro con él, yo creo que luego la competición, pues, no sé, lo contamina, ¿no? Entonces, bueno, es adolescente, tendrá que pasar por ello, pero es algo que me preocupa, ¿no? La competición y todo lo que conlleva, ¿no? Que si los geles, los batidos, en fin, cosas que yo creo que son innecesarias. Entonces, bueno, pues que escuchándote a ti he pensado, le voy a regalar tu libro. Porque de su madre lo que le llegue pues no es tanto como si te conoce a ti, ¿no? ¿Quién es? ¿Y a mí qué me importa? No, yo creo que algo le va a tocar, ¿no? Entonces, bueno, las cosas que yo le puedo decir, pues puede ser, jo, qué madre tan pesada, siempre igual, ¿no? Y bueno, pues nada, que gracias por lo que te he escuchado. Gracias. Nada, gracias a ti. Y bueno, yo pienso que
que sin duda tendrá que pasar un proceso. Yo creo que el proceso que tiene que pasar y a dónde tiene que llegar es preguntarse por qué y para qué lo hace. Esas son las preguntas clave, ¿no? No pienso que en la vida lo importante sea hacer cosas o conseguir cosas, sino que lo importante sea el realmente ser consciente de por qué lo haces, para qué lo haces y cómo lo haces. Entonces, obviamente, pues si él está enamorado de la montaña y de la bicicleta, va a seguir haciendo bicicleta. Y ahora, como tú dices, pues el mundo de la competición lo que hace es que le contamina, porque el mundo de la competición está enfocado a los resultados y no al proceso, ¿no? Y no al crecimiento personal. Pienso que él lo tendrá que descubrir poco a poco y él solo, porque las respuestas están siempre dentro de nosotros. Pero la manera en la que yo no soy padre, entonces no me puedo meter ahí, en la que le puedes ayudar es dejándole que él viva su proceso, porque es la única manera en la que él se puede dar cuenta y en la que él puede dar la respuesta a esas preguntas. Pero me alegro de que mi experiencia te haya ayudado a entender ciertas cosas, y si le regalas mi libro, pues ojalá, espero que le ayude a entender ciertas cosas. Yo. No, lo primero quería darte la enhorabuena por este recorrido de vida, ¿no?, que has hecho, y que parece que todo ha sido como muy consciente, como hablas, y que todo lo tenías muy claro, ¿no?, y que luchaste por cosas sabiendo por qué luchabas y las conseguiste y las has conseguido. Mi pregunta es un poco una curiosidad. Quería saber ese recorrido que tú has hecho con las personas que estaban en el Real Madrid y con personas con las que supongo que compartiste también muchas cosas a nivel emocional. ¿Qué relación has tenido a posteriori con ellos? ¿Mantienes alguna relación con esas personas? ¿Qué piensan de tu, no sé, ¿no?, de tu desvío de ese camino profesional de élite, de fama y de dinero, supongo? No sé, ¿cómo ha sido esa conexión? Si has mantenido alguna relación o cómo ha tenido ese proceso, cómo ha sido ese proceso. Bueno, muchas gracias. Pues a ver, piensan que estoy loco, por una parte, no entienden, muchos de ellos, la mayoría de ellos. No tengo relación con muchísimos, pero sí con algunos. Al principio lo que pasa es que no lo entendían, pero igual yo creo que pensaban que era como una locura pasajera, ¿no? Sin embargo, bueno, pues han visto que ha sido algo duradero en el tiempo, y que más allá de un capricho, que ha sido una elección de vida, un estilo de vida. Entonces, aunque no lo pueden entender, porque como ellos no han tomado ese mismo camino y no hacen nada parecido, no lo puedes entender. O sea, nadie puede entender qué se siente en la montaña si no has ido a la montaña. Pero lo que sí es cierto es que, sobre todo en los últimos años, 2, 3 años, cuando vuelvo y hablo con ellos, sí me expresan no su admiración, pero sí su respeto ante a la elección, porque han visto cómo la montaña ha influido en mi vida, cómo he cambiado como persona, mi relación con ellos. Siempre he sido, por ejemplo, muy desarraigado, y no quiere decirse que no quiera, pero sí, muy desarraigado y desapegado. Entonces, con la gente que he tenido a mi alrededor, algunas veces sí que ha habido distanciamiento, porque no han sabido interpretar bien ese desarraigo, ese desapego. Entonces ellos han sabido, bueno, gracias a todo este recorrido que he hecho, sobre todo en mis últimos años en la montaña, soy menos desarraigado y menos desapegado. Soy capaz de demostrar más mis sentimientos, más mi sensibilidad. Tengo más cercanía con la gente y, por supuesto, también con la gente que ha formado parte de mi vida, con mis excompañeros, ¿no?, que, como tú dices, he compartido muchas cosas con ellos. Y entonces ellos
independientemente de si voy a la montaña o no, agradecen esa cercanía, esa mayor cercanía, esa mayor sensibilidad, esa llamada por teléfono o ese cuando vengo aquí pues quedar con ellos, cosas que antes pues igual no hubiera hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que lo agradecen y yo también lo agradezco mucho. Hola, ahora estoy aquí. Bueno, mi pregunta está un poco relacionada con lo que acabas de decir tú. En primer lugar, agradecerte tu sinceridad de compartirnos tu historia. Y a mí lo que me ha venido a la mente es que sé que muchos deportistas, cuando acaban su carrera profesional, entran en una depresión de desubicarse, de no saber dónde están. Y pasa en general con gente famosa. Entonces, como sé que te gusta compartir, sería de gran ayuda con toda esta gente que les pudieras tú contar tu historia en lo que les puede ayudar a deshacerse del personaje, que es lo que entiendo que tú has hecho, deshacerse de ese personaje que tanto pesaba en ti para encontrar esa esencia dentro de ti. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto, que encantado de compartir toda esa experiencia. Tú lo has descrito muy bien. Sí, ha sido deshacerse de un personaje. Hace falta valentía y querer hacerlo. No hace falta nada más. Hace falta querer tomar un camino, tomar una dirección, descubrirte, pero sí es cierto lo que tú dices. O sea, no sé si la mayor parte, pero hay muchos deportistas profesionales o mucha gente famosa que no saben cómo deshacerse de ese personaje y que prefieren el seguir a trancas y a barrancas pues viviendo igual de ese personaje y que no quieren indagar, profundizar en ese camino de deshacerse, ¿no?, del personaje. Yo encantado de la vida y además es para lo que mi manera de devolverle a la vida lo que me ha dado. O sea, no es ni más ni menos. O sea, es un placer y un privilegio el poder ayudar a la gente en ese proceso complicado y difícil. Y no hay mucho secreto. Lo que te he dicho, pues conectar con tu yo, escucharte. A mí me ha ayudado la montaña me ha ayudado a llegar a la meditación, a hacer yoga. Son instrumentos, son herramientas que también nada creo que te tenga que atar ni que obsesionar, sino que todo lo que te tiene que ayudar a que luego emerja realmente tu esencia y que la pongas a disposición de las personas que tienes al lado y en tu día a día. Pienso que al final eso es de lo que se trata la vida, ¿no? Entonces, encantado de la vida y de poder hacer eso y de poder ayudar si puedo. Hola, gracias por la conferencia que es tu vida, que además, pues muchas gracias porque cuando alguien habla desde el sentimiento todo es muy creíble y todo conecta. Gracias por desnudarte aquí, como quien dice. Mi pregunta es, por ejemplo, tú ahora estás muy bien físicamente, pero ¿alguna vez te entra miedo cuando sepas que te vas haciendo mayor y que quizás físicamente no puedas subir a la montaña? ¿Alguna vez te entran miedos de esa vida que dices que ya no te gusta en la ciudad porque no conectas con el sistema ni con lo que parece? ¿Crees que tendrás que volver o te has planteado alguna vez ese futuro? ¿Tienes miedo? Gracias. Una de las cosas que me ha ayudado la montaña enormemente es a convivir con la muerte y con los miedos. La montaña, como es un medio natural salvaje que lleva implícito el riesgo y el peligro, pues hace que la muerte y que el miedo sean compañeros de viaje durante muchos días y muchas veces. Entonces eso no significa que seas suicida, porque obviamente no se trata de ir a morir, sino que se trata de ir a tener más energía para vivir y a purificarte, pero sí es cierto que no le pierdes el respeto, porque se lo sigo teniendo, pero sí me ha ayudado a convivir con ello. Entonces, yo no pienso que nadie
esté exento de tener miedo. Yo tengo miedo a veces, pero lo que he sido capaz de hacer es de manejar ese miedo y de controlarlo. Lo mismo pues que la muerte. He estado a punto de morir varias veces y si no he muerto es porque alguien o algo no lo ha querido, porque tenía todas las papeletas para hacerlo en ciertas situaciones. Entonces, ¿tengo miedo de volver a la ciudad? No, y de hecho sé que tengo que volver a la ciudad. Lo que pasa es que será otro proceso en el cual yo tendré que saber manejar cómo hacerlo, porque si todo lo que he aprendido y todo lo que me ha dado la montaña no soy capaz de transmitirlo, si todo eso que me ha dado no soy capaz de ponerlo a disposición de las personas y de poder ayudarles, entonces no me valdrá para nada. Con lo cual, la manera de volver a la ciudad será haciendo eso. Porque pienso que hay mucha gente que lo necesita y entonces yo me siento capacitado para proporcionárselo y más que para enseñarlo, que yo no me considero ni maestro ni nada, para acompañar a alguien en ese proceso. Porque al final cada uno tiene que hacer el camino. Entonces a mí me gusta mucho más la palabra de acompañar, ¿no? Miedo, no tengo miedo en ese sentido. Incertidumbre, sí, porque lo único cierto en la vida es el cambio, con lo cual será un cambio, pero está cerca y ya lo estoy haciendo, ¿no? De hecho, el haber escrito estos libros, el haber pasado más tiempo en España en estos 2 o 3 últimos años, las charlas, todo forma parte de ese proceso, que estoy inmerso en ello y que estoy encantado y feliz de poder hacerlo. Hola, yo tengo curiosidad por saber, tú ahora en la actualidad o en un pasado cercano, en tu proceso de descubrimiento de la dimensión espiritual, tu sensibilidad y conexión en el pasado lejano, cuando eras jugador, había una parte de ti que estaba sensible a todo eso. Muchas gracias. Sí, yo pienso que claro que está como está presente en todos nosotros. Otra cosa es que tengamos que descubrirlo. Yo lo comparo como algo que tienes en el trastero de tu casa, ahí metido debajo de todo y que está lleno de polvo, y entonces tú tienes que empezar a quitar cosas, a vaciar, a vaciar, a vaciar y luego descubrirlo. Por supuesto, eso no ha llegado de fuera de mí. Esa dimensión espiritual la he tenido siempre dentro, como todos los seres humanos la tienen. Otra cosa es que hay que querer ir al trastero y desalojar el trastero y quitarle todo el polvo y ver realmente y encontrarte ante lo que es tu esencia. Entonces eso es lo que yo creo que me ha pasado a mí. Pienso que poco a poco, lo que sí me ha ayudado muchísimo es que ese contacto con la naturaleza, que luego me ha llevado, como he dicho, al mundo, pues a la meditación, a hacer yoga, a estar mucho más en contacto conmigo mismo, me han ayudado muchísimo a poder quitarle todo ese polvo y a desalojar ese trastero y a descubrir lo que tenemos, lo que tenía dentro. Y no solo a descubrirlo, sino luego a seguir ese camino. Porque una cosa es que luego descubras algo y que luego lo utilices, lo potencies y lo desarrolles, o que lo dejes ahí. A mí lo que me ha ayudado pues es a las dos cosas, ¿no? Pues a descubrirlo, a saber que lo tengo ahí, a ser consciente de ello y a vivir de manera coherente y a querer desarrollar esa dimensión. Una última pregunta. Muchísimas gracias por explicarnos y ser tan sincero. Tengo la sensación de que algunas profesiones ya llevan esa fama, ese estar en el ego, tal, y tuviste como que escapar de eso para encontrarte. Yo siento mucha pasión por una profesión que lleva todo eso, entonces siempre tengo la duda de
de si puedo encontrarme a mí en ese camino, ¿no? Y el miedo a que no me lleve tan a la mente, al ego, y bueno, siempre tengo esa, y el para qué. No sé, ¿qué te sugiere esta reflexión? Muchas gracias. Bueno, me sugiere al famoso, yo creo que equilibrio que todos queremos buscar en nuestra vida. Se suele decir que las respuestas están en las preguntas. Tú misma has dicho cosas, has nombrado el ego, has nombrado el para qué. Personalmente pienso que la respuesta está en las preguntas, como he dicho antes, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Y cómo lo hago? Es decir, pienso que no hay nada malo en tener una profesión por la que sientas devoción o pasión, en la que te involucres y te comprometas al 100%, que des lo mejor de ti mismo, pero luego la diferencia es ¿para qué lo haces? ¿Para enorgullecerte a ti misma? ¿Para tener reconocimiento? ¿Para ganar dinero? Por ejemplo, o lo haces porque con los resultados que obtengas puedes compartirlos, puedes ponerlos a disposición de la gente, pueden ayudar a otros. Te sirve ese proceso de mejora y ese proceso de obtener buenos resultados, te sirve para crecer como persona. Ese crecer como persona te sirve para que tú tengas más paz interior y más bienestar, te sirve para que la gente que vive contigo o todo lo que te rodea mejora. Entonces, pienso que cuando esas incógnitas están despejadas, ya vas viendo más libre el camino y ya te va pesando menos ese dilema. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿No lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo solo por mí? ¿Me puede más mi ego que...? ¿Sabes? O sea, pienso, o a mí al menos así he resuelto esas incógnitas, son esas preguntas las que me han ayudado.